@catéter_. ¿Puede una epidemia salvar vidas? Os cuento la historia de cómo el tifus salvó a 8.000 personas de una muerte segura. Historia, medicina, hilo. Historias contadas en redes sociales. Hilos de Twitter. El tifus es una enfermedad provocada por bacterias Rickettsia y transmitida por la picadura de piojos, pulgas, garrapatas, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchas muertes por tifus, principalmente en guetos y campos de concentración. El Tercer Reich estaba preocupado y, además, había cometido un grave error: erradicar por completo el tifus de toda Alemania sin crear los anticuerpos necesarios de cara a futuras amenazas de infección para sus tropas. Por ello ponían en cuarentena cualquier brote sospechoso. Los nazis solían confinar a los enfermos de tifus en barracones, edificios e incluso pueblos o ciudades que mantenían cerrados y donde no entraban por miedo a infectarse, ya que la enfermedad tenía altísima mortalidad. No se acercaban a estos lugares ni por asomo. La ocupación de Polonia por parte del ejército alemán desde septiembre de 1939 fue devastadora, con la muerte del 20% de la población. En combates, por epidemias, hambruna, ejecuciones o en los archiconocidos Chelmno, Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka o Auschwitz-Birkenau. Eugeniusz Sławomir Azowski, 1913-2006, ejercía de médico en un tren de la Cruz Roja en los inicios de la contienda. Cuando Polonia fue totalmente controlada por los nazis en 1940, se afincó en Rozładow, un gueto judío, hoy Stalowa Wola, a 250 kilómetros de Varsovia. Allí coincidió con Stanisław Maturewicz, también médico y excompañero de la Facultad de Varsovia. Con el Holocausto ya en marcha, Lazowski y Maturewicz decidieron resistir a la barbarie nazi ejerciendo como médicos. En el pueblo donde ejercían ambos, ya habían empezado los reclutamientos forzosos para trabajar en fábricas del régimen, las deportaciones a los campos de trabajos forzados y, lo que era peor, a los de exterminio. Pero y en las navidades de 1941, Lazowski se topó con el primer caso compatible con tifus en su pueblo. Un joven con 40 de fiebre, tos, dolores, escalofríos, manchas rojas. Como era preceptivo, le hizo un análisis de sangre y remitió la muestra al laboratorio, bajo control nazi. Los alemanes sometían la muestra a la prueba estándar de la época, la reacción de Weil-Felix, y al poco tiempo sabían si era un positivo o no en tifus. En este caso se confirmó la noticia y el doctor recibió un telegrama de la Gestapo instando a aislar al paciente inmediatamente. Cuando Azowski le comentó el caso a Maturewicz, este le dio la idea de usar el Proteus OX-19, reactivo usado en la prueba de Weil-Felix, inyectándolo directamente en un individuo. Esto provocaría en la sangre de este ante la prueba el mismo comportamiento que si tuviera tifus. Un amigo judío de Maturewicz del pueblo iba a ser deportado a un campo de concentración y decidieron usarlo de cobaya inyectándole el reactivo. Le hicieron internamente dos pruebas, una a las 4 horas y otra a los 6 días, y en ambas dio falso positivo por tifus sin tenerlo. Decidieron mandar la muestra de su sangre al laboratorio nazi y cruzar los dedos que no tuvieran ninguna manera de testarla más allá de la reacción Weil-Felix. A los 2 días recibieron un telegrama: peligro, tifus. Aíslen al paciente, prohibido pisar suelo alemán. A ambos se les encendió la bombilla y recordaron la noticia que habían oído en la radio que decía que los nazis detenían las deportaciones y el reclutamiento en las zonas donde sospechaban que se podía propagar el tifus, su particular peste negra. A partir de este caso, se propusieron ampliar su estrategia para salvar vidas imitando a una epidemia natural. Para empezar, buscaron pacientes con síntomas parecidos al tifus aún sin tenerlo, fiebre, tos, náuseas, etc., y les inyectaron el reactivo diciéndoles que era la cura. El motivo de no hacerlo con pacientes totalmente asintomáticos era por si los nazis se acercaban que vieran que tosían y tenían otros síntomas, aunque imaginaban que no asomarían la cabeza para evitar contagios. El problema fue que no había casi pacientes con cuadro parecido a tifus, con lo que decidieron fabricarlos. Idearon un compuesto que provocaba los síntomas más visibles del tifus, pero que no lo era y además remitían a los pocos días. Los pacientes no eran sabedores de nada para que no hubiera filtraciones, solo lo sabían los 2 doctores, ni sus esposas lo sabían. Estos quedaban maravillados con la eficacia del método de Lazowski, que les curaba el tifus, que en realidad no tenían, en un santiamén.
Pero lo más importante es que no paraban de recibir telegramas con el mensaje Achtung, Fleckfieber, de confirmaciones positivas de tifus y exigencias de aislamiento. Para evitar levantar sospechas, inyectaban a judíos y no judíos, sin distinción de sexo ni edad. También tenían en cuenta la época del año en que, por el clima, los agentes de contagio, piojos y pulgas, eran más activos. Un trabajo de ingeniería médica para crear una epidemia. Los alenos ampliaron su estrategia a las aldeas y poblaciones cercanas a Roswado, siendo miles las personas infectadas, logrando que al final el ejército alemán las cerrara por cuarentena y no accediera a ellas, parando cualquier tipo de injerencia o deportación. Al cabo de más de un año, los alemanes empezaron a sospechar porque para haber un número tan alto de infectados, había muy pocas defunciones, con lo que mandaron un equipo de médico militar de la Gestapo para investigar. A la llegada del equipo médico alemán les preparan un gran recibimiento a las afueras de la ciudad, una gran comilona generosamente regada con alcohol. Esto consiguió dejar fuera de combate a casi toda la comitiva. Al pueblo acabaron entrando solo 2 jóvenes enfermeros. Estos, perjudicados por el vodka consumido, estaban aterrorizados de entrar en un foco de tifus. Lazowski les entregó muestras falsas y les enseñó el cadáver del último muerto por tifus, un anciano muerto de anemia. Eso bastó, los alemanes querían salir cuanto antes de allí. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ambos médicos se separaron y se llevaron el secreto consigo. Lazowski se instaló en Chicago como pediatra y profesor de medicina de la Universidad de Illinois. Maturewicz ejercía en el Zaire. En los 1970 se retomaron el contacto. La historia no se hizo pública hasta más de 30 años después, concretamente en 1977, cuando Lazowski la contó con todo tipo de detalles en una revista de microbiología en Estados Unidos. Posteriormente escribió un libro con sus memorias Priwadna Wojna, mi guerra privada. El Dr. Rini Ewieski, cirujano en Poznan, era un niño de 15 años en ese momento. Recordó las ejecuciones de la Gestapo al azar, la epidemia y la cuarentena. Contó que después de una temporada, la gente sospechaba lo que estaba pasando, pero todos callaban y iba su vida en ello. Se estima que con esta falsa epidemia salvaron a unas 8.000 personas de los campos de la muerte durante más de 2 años. A raíz de esto, se empezó a llamar a Lazowski, Maturewicz ya había fallecido, el Schindler polaco. Lazowski falleció en 2006 en Eugene, Oregón. Como él mismo dijo: "No soy ningún héroe, las circunstancias me obligaron a improvisar y yo no era capaz de pelear con una pistola o con una espada, pero encontré la manera de asustar a los alemanes". Espero os haya gustado. Feria del Hilo yo me quedo en casa @Twitter_Spana. Gracias por ver el vídeo. No olvides compartir. Mañana hay nuevo vídeo y comenta algún hilo que quieras que suba al canal.